Listo, estaba cerrando el Skype. Bueno, entonces, en primer momento voy a compartir uno de los archivos. Listo. ¿Me pueden confirmar si están mirando la pantalla, por favor? Sí, señora. Sí, bueno, gracias. Bueno, entonces el primer tema o la agenda de la reunión, pues algunas consideraciones generales de la evaluación final, un tema administrativo y como tal ya el documento, el contenido del documento escrito y preguntas, pero igual estas las pueden hacer en la medida que vamos pasando la reunión. Entonces, en cuanto a las consideraciones finales, consideraciones generales, perdón, de la evaluación final, tenemos que estamos ya en la última fase que inicia el próximo 10 de mayo, ¿cierto? Eh, y se trata de esta evaluación final para el diplomado tiene 3 elementos entregables, 3 productos entregables, ¿sí? Un documento escrito, una sustentación oral y una pregunta escrita. De pronto no sería pregunta individual, sino una pregunta escrita, ¿sí? Cambio de una vez. Una pregunta escrita. Esos 3 requisitos los necesitan ustedes como un requisito de grado. O sea, esos 3 productos en algún momento ustedes los van a necesitar para el grado. El documento escrito porque tienen que subir al repositorio institucional de la universidad y dentro de los requisitos de grado es que ustedes den la dirección Handle, que es como el enlace en donde va a estar alojado el documento escrito. Entonces es un requisito de grado. La sustentación oral y la pregunta escrita forman parte de una sustentación y a partir de esos 2 últimos productos se levanta un acta de sustentación y esa acta de sustentación ustedes también la tienen que entregar como requisito de grado. Entonces, estos 3 elementos de la evaluación final son muy importantes, primero porque suman puntos de la evaluación final, corresponden al 25% de la nota del diplomado y también forman parte de los requisitos de grado para postularse, pues para recibir su título. ¿En qué tiempo vamos a desarrollar esta evaluación final? Acorde a la disposición de la universidad, la evaluación final se desarrolla entre el 10 de mayo, lunes 10 de mayo y el domingo 23 de mayo. Esto está dado por una circular del Consejo de la Universidad, Consejo Superior y Consejo Académico, entonces son fechas que no se pueden mover ni trasladar, ¿cierto? Eh, a no ser que la universidad estime lo conveniente por si hubiera alguna situación atípica, pero en realidad pues eso casi nunca se da. Entonces, tenemos 2 semanas para desarrollar la evaluación final como tal. En este diplomado somos como muy estrictos en el cronograma, ¿sí? Porque tenemos que entregar 3 cosas y si no las hacemos de una manera, digamos, cronometrada, pues no alcanzamos. La verdad, no alcanzamos a hacerlo y como que perdemos el control de la situación. Entonces, en la primera semana nos concentramos en desarrollar el documento escrito. Sería del lunes 10 de mayo al domingo 17 de mayo. En la primera semana de la evaluación final trabajamos el documento escrito. Y en la segunda semana trabajamos la sustentación oral y escrita, que son de manera individual las dos. Este documento escrito es de manera grupal. La trabajamos con nuestros foros colaborativos, nuestros grupos colaborativos, como lo hemos venido haciendo. Pero la semana 2 tenemos una sustentación oral y una sustentación escrita, que es una pregunta individual que va a estar en los foros que se les va a indicar más adelante en detalle y no causa mayor inconveniente.
Esta semana 2, si bien es cierto, se acaba el domingo 23, pues nosotros no programamos unas sustentaciones eh, el día domingo, ¿cierto? No, pues nos queda como complicado el día domingo, entonces nosotros tenemos que hacer las sustentaciones hasta el sábado 22 de mayo. Entonces, fíjense que así como está esta evaluación, pues estamos sincronizados. ¿Y por qué es importante trabajarlo así? Porque la sustentación oral y escrita en gran medida tiene que ver con el desarrollo del documento escrito. Entonces, si no tenemos el documento escrito, pues no vamos a poder realizar la sustentación ni oral ni escrita. ¿Sí? Así también, porque este documento va a ir al repositorio y es necesario que pase por una revisión un poco más en detalle, un poco más minuciosa, antes de aprobar la subida del documento al repositorio, porque este documento, a diferencia de muchos productos que hemos entregado a lo largo de los diferentes cursos académicos de la universidad, que los guardamos en los archivos de nuestros equipos, en este caso, este documento va al repositorio institucional, entonces tiene que tener algunos requisitos mínimos de forma, de presentación y sobre todo de referencias bibliográficas y de las citas correspondientes para que después no nos acusen de plagio. Entonces, por eso es muy importante revisar este documento y que ustedes tengan el tiempo, pues yo no diría que suficiente, pero por lo menos tener un tiempo prudencial para que hicieran ajustes en caso de que fuera conveniente hacerlo. Entonces, ¿cómo es la sustentación oral? La sustentación es oral y es a través de Skype, ¿sí? La sustentación es oral y es a través de Skype. Y cada estudiante dispone de 10 minutos. Entonces, la programación de esa sustentación es que el viernes 21 de mayo, los estudiantes que pertenecen a los grupos 1, 2, 3 y 4 sustentan en la franja de 3 a 7. Y el sábado 22 de mayo, los estudiantes que pertenecen a los grupos 5, 6 y 7 en el horario de 9 a 12. No puedo, yo le coloco digamos, un cronograma como para tratar de encarrilar al estudiante y no ponerlo tampoco a que pierda tiempo esperando una sustentación. Entonces, por ejemplo, si yo soy del grupo 2 y la sustentación es individual y cada estudiante dispone de 10 minutos, yo entendería que con ires y venires de la timbrada, que de pronto se demora alguien en conectarse, en fin, a los estudiantes del grupo 2 más o menos tendrían que estarse conectando faltando 10 para las 4. Los estudiantes del grupo 4, por ejemplo, no estarían desde las 3 de la tarde, sino que estarían más o menos a las 6 de la tarde. ¿Cierto? Eso es como para tratar de organizarlos, porque yo sé que ustedes están muy ocupados y la idea mía no es que pierdan toda la tarde en este tema de esperar a qué horas me toca a mí la sustentación. Entonces, dice que varios estudiantes quieren. Listo. Entonces, por eso se hace esa programación, ¿sí? Como para tratar de no desorganizarlos mucho en el tiempo. Entonces, igual el día sábado, por ejemplo, el estudiante que pertenece al grupo 5, pues estará puntual desde las 9 y de pronto los conecto y a las 10 de pronto entrará el grupo 6 y así sucesivamente. Ahora, habrán algunos casos especiales, no estamos cerrados la banda, algunos casos especiales, por ejemplo, alguien me diga, vea, es que yo tengo turno en mi planta, en esta semana yo estoy planillado de 1 de la tarde a 10 de la noche, ¿me puede atender en otro horario? Claro, yo soy, pues, cómo no entenderlo, ¿cierto? Pero no puedo, lo que a mí se me sale de las manos es hacer un horario personalizado para cada estudiante y que cada estudiante me diga, yo puedo a tal hora, tal día, tal hora, porque entonces, pues yo pierdo el control del tiempo también sí, tratamos como en lo posible de darle un orden.
todos los periodos académicos hemos hecho esta dinámica y nos ha funcionado. En las 4 ofertas que lleva el diplomado nos ha funcionado. Hay algunos casos especiales, pero no podemos generalizar. Entonces, pues, por ejemplo, ustedes tienen un estudiante, un compañero que está en España y los horarios son trastocados, pues obviamente tendré que concertar con él porque soy consciente que en España creo que son 8 horas más adelante, pues como que no le va a cuadrar. Entonces, casos así, claro, yo los puedo cuadrar, pero no puedo a cada estudiante dedicarle el tiempo de acuerdo a la disponibilidad del estudiante, ¿sí? Porque me queda difícil. Entonces, esa es como la situación. Entonces, la pregunta en Skype, pues ya muchos de ustedes ya saben que se hace a través de la cuenta para estudiantes Clemencia Rayal Piso UNAD y ya estoy identificada como Socorro Álava. En cuanto a la pregunta escrita, ¿sí? La pregunta escrita la vamos colocando en los foros, ¿cierto? Vamos colocando en los foros en la medida en que los productos, los documentos escritos estén listos, la vamos colocando en los foros. Hay un foro destinado para contestar la pregunta y ustedes se van a dar cuenta y es fácil ubicarlo. Cuando entren al curso van a encontrar que dice foro para responder pregunta escrita individual, o sea, no hay pierde. Ustedes entran a ese foro y cada estudiante tiene una pregunta con nombre propio, pregunta para ser respondida por fulanita, por sutanito, y cada estudiante, una vez que se publique la pregunta en el foro, tiene 2 días para responderla, ¿sí? Entonces, en mi caso, procuro que todas las preguntas estén, ojalá desde el jueves y viernes, para que máximo el domingo 23 de mayo, que es el último día que ustedes tienen acceso al curso virtual, por lo menos a los foros, tengan acceso a leer la pregunta y a responderla, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esa situación, es innegable que en este curso no podemos entrar los últimos 3 días próximos al cierre de la evaluación final, porque los últimos 3 días que se cierre, o sea, entrar el 7 de mayo, ya estamos nosotros en las sustentaciones. Entonces, no podemos entrar los últimos 3 días. Y el último día, llenar el foro de archivos y los 80,000. No, aquí no es posible hacerlo así porque el tiempo no nos da. Entonces, debemos acogernos en lo que sea posible eh, al cronograma que está escrito. Y pues obviamente como las preguntas de la sustentación oral y sustentación escrita en gran parte tienen que ver con el documento escrito, pues el estudiante que no participa en las actividades de la semana 1, que es trabajar en el documento escrito, pues tampoco pueden participar en el evento de sustentación ni en el foro de preguntas individuales. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta para que coordinen y cuadren sus tiempos y realicemos el último esfuerzo ya para culminar con todo este tema del diplomado, que pues es el que es la opción de grado que ustedes han tomado para optar el título de ingeniero. Con relación a este tema, ¿tienen alguna pregunta? De pronto, estimados estudiantes, algo que... No, señora, profe, es que hay compañeros tratando de ingresar. Sí, ya les di ahorita acceso. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Listo. Entonces, el tema es como... Sí, profe, yo. Ajá, sí, claro, dígame. Profe, la pregunta que usted dice que publican en el foro es ¿de qué tipo o es algo investigativo o...? No, es una pregunta abierta muy sencilla que se relaciona con la temática del curso y especialmente con la temática de la evaluación final y del curso. Es una pregunta abierta, para que el estudiante la revise y la conteste y tiene 2 días para responderla. Es una pregunta que no se adjuntan archivos, se contesta directamente sobre el foro, no, pues no hay necesidad de extenderse mucho, es decir, digamos en extensión 5 hojas, pero tampoco 2 renglones de manera que no diga nada. O sea, tienen ustedes como que organizar las ideas y argumentar para responder a la pregunta, pero son preguntas muy sencillas, ¿sí? Y son escritas.
Es una pregunta escrita. La pregunta, la sustentación oral es que yo le timbro por Skype, tomo pantallazo de, pues con la cámara, porque tengo que dejar evidencia de eso y yo le hago una pregunta, así una pregunta sencilla igual del tema del curso, del tema del documento, en general de lo que es programa, de lo plan, alguna experiencia, o sea, son unas preguntas muy sencillas y yo le pongo 10 minutos por aquello que de pronto a veces el estudiante no le fue muy bien en la primera pregunta, entonces hago como una pregunta de rescate, o a veces el estudiante tiene dificultades y le falla el micrófono y entonces hacemos una llamada por celular, por WhatsApp, o sea, no nos varamos, lo importante es trabajar con esa sustentación oral para poder levantar el acta, ¿sí? Listo, profe, gracias. Bueno, listo, Camila. Entonces, Paula ha levantado la mano. Dígame, Paula. Muy buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Hola, Paula, ¿cómo te va? Bien, gracias. Contame. Tutora, pues usted sabe que, como yo se lo he comentado en otras ocasiones cuando hemos hablado, yo manejo unos turnos, pero pues en este momento la situación en Cali, ahorita estoy sin trabajar, pero yo no sé cómo me vayan a programar los turnos. ¿Usted desde cuándo necesita la información de los cambios de turno para yo poder decirle, profe, la sustentación la puedo presentar, no la puedo presentar en tal fecha por estos turnos? No, o sea, ya cuando lleguemos, nos estemos acercando a la fecha, y si usted ve que no puede porque tiene turno precisamente en los horarios que a usted le toca, pues usted me dice. Usted me dice, vea, no puedo a tal hora, sino a tal otra, y ahí lo concertamos. Igual a veces hay estudiantes que necesitan un permiso, una carta o algo así, pues nosotros en la universidad también enviamos esas cartas de sustento, porque de pronto necesitan retirarse, porque en la empresa no hay internet, bueno, no sé, entonces también si el estudiante lo requiere, enviamos una carta indicando que están en un evento de sustentación y que forma parte pues, del proceso de grado. Entonces, Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, ¿cierto? Bueno, entonces quería resumir. Entonces el documento escrito, no se les olvide que se sube al repositorio institucional y les dan una dirección Handle. Ese documento escrito es necesario que lo suba un estudiante por grupo, ¿sí? Pero como se da la situación que todos los estudiantes de un grupo colaborativo no necesariamente se van a graduar en el momentico, digamos, no van a gestionar su grado de manera inmediata, porque bueno, por las situaciones que puedan darse, ¿no? De pronto porque no han terminado el plan de estudios, les hicieron la revisión y les faltaba un crédito, o van a esperar a que no sea grado por ventanilla, sino grados ordinarios en diciembre o en julio, pero hay gente que sí apenas puede, ya gestiona su grado. Entonces es muy importante que el estudiante que esté delegado para subir el documento escrito, ¿sí? Por favor, les comparta la dirección Handle al resto de estudiantes, porque no se puede subir el mismo documento cada vez que un estudiante se va a graduar y no tiene la dirección Handle, porque sería un plagio para el segundo que suba el mismo documento. Entonces, siempre se sube un solo documento escrito pues, del grupo colaborativo, pero sí tiene que haber como un compromiso de que el que suba el documento, pues les va a compartir la dirección Handle a los demás, porque como les digo, a veces el estudiante se demora hasta año y medio en graduarse, entonces sí es importante, y él no puede volver a subir el documento, porque no se lo van a aceptar, ¿sí? Ese documento escrito primero, cuando ustedes lo suben al repositorio, primero lo avala el director de curso, o sea, a mí me llega, yo lo avalo, lo reviso, que esté bien y le doy el aval. Y cuando yo le doy el aval, pasa al funcionario de la biblioteca lo revisa y si considera que está bien, entonces les dan la dirección Handle. La biblioteca
se fija mucho en las normas, se fija mucho en los títulos, los subtítulos, que no esté todo con mayúscula, que estén alineados, que estén bien numerados, que las referencias bibliográficas estén con normas APA, las citas bibliográficas igual. O sea, ellos no revisan mucho el contenido, pero sí detallan la parte de forma del documento. Entonces hay que ser pues pilosos con eso. Y la sustentación, pues el acta de sustentación, fíjese que le pongo aquí esta flechita, es porque una de las casillas del acta de sustentación es que debe tener la dirección Handle. Entonces, cuando ustedes ya sustentan, acaban con todo el proceso, digamos el 22 sustentan. Entonces, el lunes 24 no podemos tener todavía las actas de sustentación, porque para el acta de sustentación se necesitan dos aspectos bien importantes. El primero es la nota definitiva que esté registrada en el registro académico del estudiante, en su RAI, para que yo pueda tomar esa nota que es la definitiva. No tomo la del curso virtual porque a veces el RAE, el registro académico, hace aproximaciones y entonces no concuerda y debe concordar. Entonces yo espero a que las notas sean subidas al registro académico del estudiante, tomo las notas directamente del registro académico del estudiante y tomo la dirección Handle del grupo. ¿Sí? Porque es un requisito que pide el acta de sustentación. Entonces, el acta de sustentación, una vez ustedes sustentan, siquiera se demora unos 8 días, porque se necesita surtir ese trámite administrativo para poder realizar el acta de sustentación. Para subir el documento al repositorio, hay varias capacitaciones, incluso en el mismo repositorio institucional. Cuando yo digo repositorio me refiero a la biblioteca de la universidad. Hay un enlace, digamos aquí hay una capacitación de los señores de biblioteca donde les indican el paso a paso de cómo deben subir el documento al repositorio, que no tiene nada de raro. ¿Cuál es como de pronto la única situación obligatoria? Es que a ustedes les llega la dirección Handle a un correo institucional, o sea, no les va a llegar a un correo personal, tampoco les va a llegar menos a un correo que diga micena.com, sino que porque es un documento institucional, entonces les va a llegar al correo institucional que tenga el estudiante. Entonces, un criterio de selección para que quien suba el documento al repositorio tiene que ser un estudiante que tenga activo su correo institucional, porque no les va a llegar al personal. Sí, yo les he enviado información a sus correos personales, pero lo hago con copia oculta, porque nosotros tenemos prohibido enviar información a los correos que no sean institucionales. Entonces yo por eso lo hago con copia oculta y bajo solo situaciones que son como de extrema necesidad. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta. Igual, en este enlace también, estos documentos yo los voy a compartir en el foro, también están las instrucciones para subir el repositorio paso a paso. Eso con relación como al tema administrativo de la evaluación final. ¿Alguna pregunta sobre esta última parte? Profesora, ¿qué porcentaje o qué nota debe uno sacar para aprobarlo? Según el reglamento estudiantil, si me dices a la nota final, el estudiante aprueba el diplomado como opción de grado cuando la definitiva es de 3.5. Ya cada quien tendrá que hacer sus cuentas internas, pues cómo va, para ver pues cuánto le falta, digámoslo así, ¿no? Pero el reglamento estudiantil indica que el diplomado de profundización como opción de grado debe tener como mínimo nota aprobatoria de 3.5. Ajá. Profe, pues no es mi caso, pero de pronto si alguien tiene los 3.5 o los 350 puntos a esta parte y no hace la sustentación, igual
ya puede decirse No, que se gradúa. no, pero no, tienes que presentarla porque si no, no tienes acta de sustentación y el acta de sustentación es un requisito de grado, ¿no? Es con esa salvedad, que de todas maneras tienen que participar. De hecho, el acta de sustentación no permite colocar notas reprobadas en la evaluación final. Hay una escala y la escala comienza de 3 en adelante, viene por defecto. Entonces, se entendería que alguien que reprueba la evaluación final, si saca 0, pues no tienes uno de los requisitos de grado, que es el acta de sustentación. Profe, una pregunta con respecto Ajá. al tema de la graduación, o para ya los derechos de grado y hacer todo el proceso de, pues, de ingeniero de alimentos. ¿Eso se hace apenas uno termina y cuenta con todos los documentos? Pues por lo que usted mencionaba, de que, que no lo hace Sí, inmediatamente. claro, para acceder a hacer toda la gestión de trámite de grados, pues primero tú tienes que ya revisar internamente o pues haces la tarea de mirar que cumplas con todo lo básico, ¿no? Lo que no son documentos. Entonces, por ejemplo, que tengas tu plan de estudios completo, que tengas la opción de grado aprobada, ¿sí? Con todos los requisitos. Son más o menos como 12 documentos que les piden allí, yo no me los sé todos. Pero, por ejemplo, uno de esos es el acta de sustentación, tener el documento subido al repositorio. Entonces, cuando ya tienes todo, tú miras a ver en cuál de todos los trámites de grado, en cuál corte te vas a meter, porque la universidad antes solo tenía como 2 eventos de grado o 3, ahora creo que hay como 7 eventos de grado en todo el año. Hay 2 ordinarios que son en junio y en diciembre, pero también hay otros eventos extraordinarios y hay otros eventos por ventanilla. Entonces hay que mirar en cuál corte te quieres meter, pues ya sea por fechas o sea por costos, y ya mirando eso. Entonces, cuando ya tienes todo, que tú ves que tienes todo, entonces entras al aplicativo, ahora ese trámite todo es en línea, entras al aplicativo y él te va pidiendo todos los que vayas subiendo todos los documentos. Cuando subes todos los documentos, entiendo que el aplicativo envía esas solicitudes a los líderes de programa y los líderes de programa revisan que toda la documentación esté al día, o si no al menos toda, por lo menos que el plan de estudios esté correcto y que cumples con el 100% del plan de estudios. Los líderes de programa avalan ese tema y entonces ya continúa el trámite correspondiente, pero básicamente es eso. Dentro de los papeles sé que tienen que tener el diploma de bachiller, el acta del diploma, diligenciar una encuesta en línea de caracterización de estudiantes, hacer una solicitud formal y para eso hay un formato que ustedes lo deben imprimir, firmar y subir. O sea, es un trámite que no es complicado, pero sí pues es dispendioso, yo diría, pero a mí no me ha tocado hacerlo, entonces no sé, pero sí sé que el aplicativo está muy bien estructurado y van subiendo paso a paso, van siguiendo las instrucciones. Ok, muchísimas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, ay, la pantalla dice que no se puede compartir. A ver, ¿qué será? ¿Se está viendo el documento? Sí, señora. Ah, bueno. Miremos ahora algunas consideraciones sobre el documento escrito como tal, algunas, digamos, especificaciones que tiene que tener el documento escrito. El documento escrito, dentro de las cosas obligatorias que tiene que tener, es una nota aclaratoria, ¿sí? Esa nota aclaratoria la deben colocar tal cual aparece aquí, después de la portada.
Esta nota aclaratoria, ¿qué nos dice? Nos dice que toda la información que nosotros hemos utilizado, que fue toda esa información para realizar los estudios de caso, es imaginaria, o sea, son datos inventados, ¿sí? Y en ningún momento corresponden a ninguna empresa. Entonces, con esta nota aclaratoria nosotros nos curamos en salud de que alguien de pronto nos pueda acusar de un plagio o que estamos divulgando información que no tenemos autorización para hacerla. Entonces, por eso es muy importante que este documento tenga la nota aclaratoria, entendiendo que la evaluación final tiene como propósito que ustedes desarrollen o propongan un plan de auditoría para el programa de auditoría interna basado en la norma ISO 22000. O sea, vamos a tomar el producto que trabajamos en la fase 3, que se relacionó con el programa de auditoría para la norma ISO 22000, y a ese producto le vamos a trabajar un plan de auditoría, ¿sí? Entonces, por eso estamos diciendo que toda esta información es imaginaria. Entonces, ese es como uno de los requisitos que deben tener los documentos escritos. En la portada, otro requisito así como muy puntual, es que debe ir, bueno, el título del trabajo y los integrantes del grupo, pero los integrantes del grupo deben tener nombres y apellidos completos y no deben colocarles el código, o sea, no debe tener identificación. Lo menciono porque muchas veces en el curso virtual incluso los estudiantes no están con los nombres y apellidos completos en algunos casos. Por ejemplo, en algunos casos dice solamente Patricia Arbeláez, pero resulta que ella se llamaba María Patricia Arbeláez Montoya. Entonces faltaba el Montoya y le faltaba el María. En otros casos le falta el segundo nombre, en otros casos le falta el segundo apellido y pues en otros casos está completo. Entonces cada estudiante es responsable de indicar en el grupo sus nombres y apellidos completos. Y bueno, la cédula pues no porque no la necesitamos, que es el código del estudiante, pero sí es muy importante que ustedes verifiquen que todos tienen los nombres y apellidos completos, porque es un requisito que debe tener este documento. Así también el nombre del director del curso, es importante colocarlo de manera, digamos, completa, o por lo menos, sí, porque en el curso, ese es un ejemplo, yo siempre aparezco como Clemencia del Álava, entonces yo soy Clemencia del Socorro, fíjense, todo ese nombre, entonces vamos a sintetizar y vamos a colocar Clemencia Álava Viteri, porque debe estar el nombre como claro, si bien no completo, por lo menos como estoy yo relacionada, Clemencia Álava Viteri, sí, para que lo tengan en cuenta. Y pues hay otros estudiantes que igual se acaba el curso y pues tampoco tenían como claro cómo se llamaba el docente. Entonces ahí lo dejo para que lo tengan en cuenta. Entonces la portada, pues aquí coloco un ejemplo, ¿sí? Pero ustedes pueden guiarse por las normas APA, pero esta es una portada típica de cómo acepta la biblioteca el documento, ¿sí? Entonces va el título del documento, ¿cierto? Eso quiere decir que la evaluación final, el documento escrito que ustedes entreguen, le tienen que poner un título. Ya van los nombres de los estudiantes, ¿sí? Los nombres de los estudiantes, todos los nombres. Aquí yo me acuerdo mucho que Jennifer Henao Girón lo habían devuelto hasta que tuve que confirmar con la biblioteca que el estudiante solo tenía un nombre, era Jennifer, no tenía más nombres. Sí, en la cédula estaba Jennifer, no tenía más nombres, pero puede darse. Lo mismo este muchacho Cuarán, no tenía sino un apellido. Deben colocar esta parte, entonces el nombre del diplomado, en este caso diplomado de profundización en el nombre del diplomado, que la verdad es bastante largo. Yo siempre le he dicho diplomado en inocuidad alimentaria, todo el nombre, y le colocan para optar el título de ingeniero de alimentos. Va el nombre del director de curso y la universidad, la escuela y el programa y el año. Listo. Debe tener una tabla de contenidos. La tabla de contenidos debe ser muy bien organizada, presentada, bonita, ¿sí? bien hechecita.
y esta misma tabla de contenidos deben tener en cuenta la numeración que llevan en la tabla de contenidos, pues deben llevarla en el documento, ¿sí? A veces ve uno que colocan todos los contenidos, están muy buenos, pero no le colocan numeración. Entonces deben tener en cuenta que la tabla de contenidos debe ir a la par con la numeración del documento escrito. Otra parte importante ya sobre el documento escrito como tal, el documento debe llevar entonces la nota aclaratoria, la portada, la tabla de contenidos, la introducción, y para la introducción es muy importante que ustedes sigan estas orientaciones. Yo de pronto digo, bueno, dirán, ¿para qué le botan tanta corriente a esto? Pero es que como es el documento que va a ir al repositorio, sí es necesario que esté pues organizado y estructurado, además porque la gente lo puede leer como material de consulta y de pronto no queremos que se encuentren con fragmentos de texto que pueden estar como desfasados o una introducción que no corresponde a lo que debe ser una introducción. Entonces, básicamente la introducción, nos vamos a tomar una hoja para hacer la introducción. En la guía dice que una hoja para la introducción y debe tener 3 párrafos concretos. Unos antecedentes teóricos sobre el tema, que en este caso es plan y programa de auditoría, por qué es importante desarrollar el proyecto en este contexto, en el contexto del ingeniero de alimentos, del desempeño profesional o de la industria o del impacto de la inocuidad de los sistemas de gestión, o sea, por qué es importante desarrollar el proyecto, y un párrafo final que indique cuál es el propósito del proyecto, es decir, con qué se va a encontrar el lector cuando empiece a revisar el documento. Luego planteamos los objetivos general y específicos. Entonces es muy importante saber plantear los objetivos general y específico. Los objetivos generales y específicos en ambos casos deben empezar con un verbo en infinitivo, como determinar, desarrollar, identificar, caracterizar. Infinitivo puede ser enar, ir, proponer, establecer, determinar, como quieran, expresando de manera clara y sobre el trabajo. No vamos a plantear objetivos que sean valores agregados del proyecto. Entonces, por ejemplo, no vamos a plantear un objetivo general que sea mejorar la calidad de los procesos o de los productos. No, eso es un objetivo, eso es un valor agregado, pero no es un objetivo que nosotros vayamos a desarrollar en el documento escrito que vamos a trabajar. Eso quiere decir que el objetivo general debe ir enfocado a diseñar, a proponer, a plantear, a establecer un plan de auditoría para algo, con un propósito. Y los objetivos específicos deben estar aterrizados en plantear acciones que les permitan desarrollar el objetivo general. Entonces, ¿qué acciones necesitan para poder presentar un plan de auditoría para, en este caso, la panificadora Don Josué? Entonces, pareciera que no fuera importante, pero de la naturaleza de la introducción y de los objetivos depende si un lector interesado en su documento quiera seguir leyendo o no el resto del documento, porque si la introducción no le dice el propósito y los objetivos, una vez leído el propósito, los objetivos general y específico van en contravía, pues la gente dice, no, aquí no voy a encontrar lo que necesito porque hay una contradicción entre el propósito del proyecto y los objetivos que plantearon. Entonces pareciera que es algo muy sencillo, pero no crea que a veces a los estudiantes les cuesta trabajo. Entonces aquí les doy algunos tips con relación a los objetivos, sobre todo que sean concretos, que sean medibles, que respondan a la naturaleza de la actividad. Y lo más importante, formular objetivos que permitan desarrollar el título y la naturaleza de la actividad. No vamos a mejorar la calidad de vida, no vamos a mejorar la calidad del pan, porque para eso habrán proyectos muy específicos que se dedican a mejorar la calidad del pan. En este caso vamos a hacer un plan de auditoría para un programa de auditoría, con el propósito
propósito de, identifiquemos cuál es el propósito del plan y del programa de auditoría dentro de un sistema de gestión de la inocuidad. Entonces, fíjense que los objetivos específicos giran en torno al objetivo general y deben estar relacionados. Una vez planteado el objetivo específico, determinamos qué acciones necesito para que en conjunto me permitan desarrollar el objetivo general. Entonces, aquí yo les planteo un objetivo general, que es de este curso, y si se dan cuenta, el objetivo general era plantear una propuesta metodológica para el diseño de un nuevo producto. Los objetivos específicos estaban encaminados en acciones que le permitan plantear una metodología para desarrollar un nuevo producto. Después de que tenemos los objetivos, entonces planteamos los contenidos del documento. Ya el grueso del documento. El grueso del documento tiene dos partes. La primera parte son unos antecedentes teóricos que no nos vamos a extender, pero sí queremos que sean suficientes y pertinentes. ¿Qué podemos trabajar en estos antecedentes teóricos? Lo primero es, pues, obviamente describir qué es lo que vamos a presentar como antecedentes teóricos. Cuáles son los antecedentes que nosotros vamos a encontrar en este pedacito. Y dentro de estos antecedentes, ¿qué temas podemos tratar? Entonces podemos tratar sobre la norma ISO 22000, porque de eso se trata el proyecto, sobre lo que es un plan y un programa de auditoría, porque de eso se trata el proyecto. Es decir, que en los antecedentes teóricos debemos trabajar aspectos sobre los cuales trata el proyecto. Trata sobre la norma ISO 22000 y sobre el plan y programa de auditoría, y para eso pues podemos basarnos, y muy importante, en lo que dice la norma ISO 19011 sobre un programa y un plan de auditoría. Aquí es muy importante utilizar las citas bibliográficas de los antecedentes teóricos. Deben coincidir con la bibliografía, y eso es algo que de pronto aquí no se ha prestado mucho porque las tablas Excel pues no se prestaban, pero en varios documentos escritos yo siempre les he insistido, cuando he sido tutora de varios cursos, que de pronto algunos han tenido la oportunidad de estar conmigo, y es que usted no debe poner más bibliografías que no tenga reportado como cita. Es decir, que cita y bibliografía siempre es una bina. Si usted coloca una cita arriba en el contenido teórico, es porque en la bibliografía la voy a encontrar. Entonces, a veces yo he encontrado documentos que tienen 5 citas y como 20 bibliografías. Entonces, la bibliografía es cerrada. Debemos tener, si tenemos 10 citas, deben haber 10 bibliografías. Si tenemos 15 citas, 15 bibliografías, o incluso menos, porque a veces el mismo autor se sirve para referenciar varios párrafos del documento, ¿cierto? Entonces aquí es muy importante porque esta es una revisión que hace la biblioteca antes de aprobar el documento. Revisa que todas las citas bibliográficas tengan su bibliografía y lo contrario. Entonces ellos, igual que yo, nos vamos a la bibliografía, le damos buscar y empezamos a validar cada bibliografía y mirar que tenga su cita, la correspondiente cita bibliográfica. Es muy importante. Ese es el primer elemento de los contenidos. El segundo elemento ya es el plan de auditoría como tal. ¿Cómo vamos a trabajar el plan de auditoría? Por definición, ahora vamos a mirar un poco más los contenidos del plan, pero por definición el plan de auditoría es casi que desglosar el programa de auditoría y hacerle un detalle y una minucia, un plan específico, una programación muy minuciosa a cada hallazgo que nosotros registramos en el programa. Es decir, que el programa de auditoría es un documento macro, es un documento global, y el plan de auditoría se concentra en tomar cada hallazgo y a cada hallazgo hacerle una carta de navegación, una ruta a seguir. Es tan minuciosa incluso en aspectos como el tiempo que
que se van a dedicar en revisar cada evidencia, el tiempo que se van a tomar para el refrigerio. Entonces pueden haber hallazgos que uno considera por la naturaleza del hallazgo que se pueden demorar una mañana o 2 horas, pero habrán hallazgos que de pronto tienen un poco más, son más complejos y el plan de auditoría para ese hallazgo puede estar dado para todo un día y necesita incluir almuerzo. Entonces es necesario incluir eso, es necesario incluir que se van a gastar 2 horas, 1 hora para un almuerzo o para un refrigerio en la mañana, en la tarde, y cómo la idea del plan es detallar cuál va a ser la carta de navegación para revisar cada uno de los hallazgos. En el programa teníamos todo consolidado, es decir, que el programa tenía 7 hallazgos, nosotros tenemos que entregar 7 formatos de manera que para cada hallazgo se encuentre su plan de auditoría. Algo muy importante es que la presentación en el documento como tal de estos hallazgos, de estos planes de auditoría para cada hallazgo, vayan organizados de la misma manera como estaban en el documento del programa de auditoría, teniendo en cuenta el orden y el impacto de los hallazgos. Entonces no vamos a empezar a entregar, digamos, ahí en desorden, sino guardando el orden que teníamos nosotros en el programa de auditoría. Una vez que terminamos este plan de auditoría, pues trabajamos las conclusiones en una hoja y como les he venido realimentando, las conclusiones no son solo literatura ni tampoco son solo resultados y son especialmente sobre el trabajo que ustedes están realizando, que en este caso es un plan de auditoría para el programa de auditoría, ¿sí? Van acordes a los objetivos. Una buena estrategia para plantear una conclusión es revisar los objetivos específicos y plantear una conclusión con base a cada uno de los objetivos específicos que han planteado en el trabajo. En cuanto a los objetivos específicos, me devuelvo, planteemos solamente los que son necesarios de colocar y que se necesitan, perdón la redundancia, para desarrollar el objetivo general. No confundamos objetivos con procedimientos o con metodología. Por ejemplo, revisar bibliografía, eso es un procedimiento, eso es una actividad. Diligenciar formatos, eso es una actividad. Tenemos que articular una actividad, pero con un propósito se puede convertir en un objetivo, ¿sí? Pero no coloquemos 10 objetivos, 6, yo pienso que aquí con 3 son más que suficientes, 3, máximo 4, porque uno después revisa que todos los objetivos específicos que usted planteó al inicio los está cumpliendo en el plan de auditoría, entonces hay que ser muy cautelosos en plantear objetivos específicos. La bibliografía, igual lo que les dije, y en anexos. Aquí vamos a colocar en anexos el programa de auditoría que trabajamos para la norma ISO 22000. Ese lo vamos a colocar como anexo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, aquí yo les dejo un recordatorio de este documento escrito. Revisen la ortografía, revisen que los nombres y apellidos de los estudiantes no tengan códigos, revisen la tabla de contenido, la numeración de títulos y subtítulos. Si colocan una tabla, por ejemplo, estas como son unas tablas, los que vamos a hacer el plan, deben tener un título, deben tener una numeración, tabla 1, plan de auditoría para hallazgo tal, ¿sí? Deben tener, pues, que sean organizados, normas APA, si necesitan especialmente en las citas bibliográficas, en los contenidos teóricos, y tener una uniformidad en el tipo de letra. Es decir, estos son como los aspectos más relevantes que me he dado cuenta que de pronto se concentran las recomendaciones de forma para ustedes en el documento escrito final. Entonces, es bueno que los tengan en cuenta desde ahora, aprovechando que van a construir el documento para después no gastarse más días en ajustar el documento.
porque está desorganizado, porque tiene letras de todo tipo, porque cada quien trabajó con un tipo, con un color. Aquí, si bien es válido que mientras estén trabajando en el foro coloquen que yo hice, y es bastante pertinente, entre otras cosas, que yo hice la tabla con rojo, lo mío está con morado, todo eso es válido, pero cuando estemos consolidando el documento, por favor, ya tenemos que unificar y embellecer el documento. Acuérdense que de todas maneras la primera imagen cuenta mucho, ¿no? Un documento bien organizadito, no van a tener problemas en que se los devuelvan de la biblioteca. Finalmente, pues algunas consideraciones con relación al plagio, ¿no? No se les olvide, acá es muy importante lo del plagio porque donde lleguen a mirar que de pronto hay algún pedazo de texto que uno sabe que es tomado de fuentes bibliográficas y que no tenga la correspondiente cita, pues no se los aprueban en el repositorio, no se los aprueban. Y en el repositorio pues hay varios funcionarios, uno no sabe, digamos, cuál es el que le va a tocar revisar, hay unos que son más estrictos, pero en general este tema del plagio es cuestión de ética, ¿no? Es cuestión de que nos acostumbremos, ya debemos estar acostumbrados a citar todo lo que tomamos de las fuentes de información. Entonces, no se les olvide porque sí podemos tener problemas con esto. Acá les coloco unos ejemplos de cómo citar, ¿sí? Hay varias formas de citar y algunos ejemplos de cómo reportar las referencias bibliográficas, ¿sí? Entonces, aquí están los ejemplos. Cómo reportar un libro, cómo reportar un libro sin autor o si no tiene editor, un capítulo del libro, un libro de un autor corporativo, por ejemplo, de la Organización Panamericana de la Salud, del INVIMA, de esos institucionales, documentos institucionales, un artículo de revista, un artículo de revista electrónica, un libro electrónico. Muchos estudiantes todavía colocan solamente el enlace electrónico y eso es lo último que uno coloca. Aquí hago una aclaración que yo no cambié y en la norma APA 7, versión normas APA 7.0, que creo que es la que está solicitando la UNAD, lo que ha cambiado con relación a las otras normas es que ya no hay necesidad de colocar recuperado de ni disponible en, sino solamente hasta aquí, punto seguido y luego el enlace. Ya no necesitamos colocar recuperado ni disponible ni tomado, sino llega hasta el final y colocan el enlace. Ese es como un cambio de la norma APA, que es la que está solicitando ahorita la universidad. Entonces aquí, por ejemplo, no va el recuperado, sino que solamente va el enlace. Eso es en cuanto a las condiciones de forma y de presentación del documento escrito para que los tengamos en cuenta y no tengamos después demoras en subir esos documentos al repositorio, ni también en que se los apruebe. Si tenemos esto en cuenta desde el principio, no vamos a tener inconvenientes. ¿Alguna inquietud hasta ahora con relación a esta parte? Sí, profe, yo. Ajá. Tengo dos inquietudes. La primera, sino que es que no sé si de pronto no, iniciando la conferencia, de pronto no estuve muy atenta en esa parte, y es que normalmente las evaluaciones finales aplican cualquier materia, se abren los foros, pero generalmente los tutores no hacen retroalimentaciones, o sea, el foro está dispuesto para que los estudiantes suban el documento y el grupo lo organice, pero los tutores no participan como tal, haciendo sugerencias, ni nada. ¿Aplica igual en este caso, profe? De pronto en esa parte no la comprendí bien. Ah, ya, no, en mi caso no, de hecho yo no lo he hecho, yo siempre lo hago, mejor dicho. Siempre tengo la costumbre de entrar a retroalimentar la evaluación final en todos los cursos. Y de manera particular,
en este curso, María Alejandra, yo entro, no entro todos los días, pero sí, sí reviso minuciosamente el documento porque sé que ustedes lo tienen que subir al repositorio. Entonces sí entro a revisar no solo aspectos de contenido, sino también de forma, de redacción, de ajuste de letras, y pues por ahí derecho a mí me sirve también para mirar la calidad y la pertinencia de los aportes de los estudiantes. Entonces sí es un trabajo que se realiza en este curso. Y lo hago. Listo, profe. Y otra preguntita. Ajá. Que yo siempre he tenido una duda con respecto a las referencias bibliográficas. En el caso, o sea, a mí me ha pasado que, por ejemplo, yo encuentro un documento y hay de pronto un párrafo o alguna información que yo considero muy importante, pero a su vez este tiene como una referencia citada. Entonces, digamos, el párrafo está en algún documento, pero él cita a otro autor. Cuando intento buscar el otro autor, no lo encuentro. Entonces, yo no sé cuál referencia se coloca, si la de... No, allí lo que tú debes colocar es, les voy a colocar un ejemplo, pero entonces escrito, lo que tú debes decir, según, por ejemplo, consultaste a Suárez. Suárez es el documento que tú consultaste, pero a su vez Suárez consultó a Martínez, ¿cierto? Porque en la cita bibliográfica del documento de Suárez que tú consultaste dice Martínez 2015, ¿cierto? Entonces tú lo que debes decir, según Martínez 2015, citado por Suárez, así se cita. ¿Sí? Entiendo, profe, listo, muchas Pero gracias. igual les voy a colocar un ejemplo. Entonces, que eso es una observación, buena la pregunta, que yo siempre suelo hacer a los estudiantes cuando uno ve que el estudiante toma todo el párrafo e incluye todas las citas bibliográficas que consultó el autor que ustedes están revisando material. Entonces yo les hago la aclaración y les digo, esos no son autores consultados por ustedes, esos son los que consultó el dueño del artículo. Entonces hay que colocar Suárez, citado por Martínez. Yo les voy a colocar un ejemplo. Entonces ustedes están respetando por la derecha a dos autores. Están respetando al que están consultando en este momento y también están diciendo, ojo, eso no lo escribió él lo citó, pero el que lo escribió el original es Martínez, que es el otro. Entonces fíjense hasta dónde llega uno a respetar los derechos de autor, ¿sí? Es por lo que a veces uno intenta buscar ese autor que está citado y no lo encuentra, o sea, de pronto no encuentra el documento, claro, entonces no... porque a veces puede ser que el autor era un libro en físico, puede ser, o puede ser que se lo inventó, no sabemos, ¿cierto? Pero ustedes se curan en salud y ustedes dicen que ustedes citan a Martínez que lo citó Suárez. Ya se están curando en salud, entonces ya toca buscar a Suárez y efectivamente Suárez va a tener ahí Martínez 2015. ¿De dónde? No sabemos. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Tutora, yo quiero hacer una consulta en cuanto a lo que aportaba la compañera María Alejandra. Al inicio nosotros tuvimos acompañamiento de su parte por medio de Skype. Para esta evaluación nosotros también vamos a tener acompañamiento por ese medio. Sí, claro, por Skype, por la mensajería interna, en el foro. Lo que pasa es que no puedo decirles que voy a estar conectada todos los días, ¿no? Pero sí estoy por Skype. Ahora, ustedes me pueden abordar de pronto incluso por la mensajería interna y concertar, o pueden decir, vea, yo necesito urgente, por favor, y nos reunimos, y si yo tengo disponibilidad, claro, yo lo hago, pero sí, o sea, el acompañamiento es permanente, y en la evaluación final igual, porque, pues, por todo, pues para que el documento quede bien, para que ustedes cumplan con los propósitos, y pues para que les vaya bien en la evaluación final, ¿no? Por todos los lados es necesario un acompañamiento. Perfecto, tutora. Muchas gracias.
Sí, lo que sucede de pronto es que si usted me dice el último día para entregar el documento, pues, y son cosas de fondo, pues de pronto, claro, yo igual lo atiendo, pero no es lo mismo, ¿cierto? Y es que el tiempo es bien apretado, entonces hay que estar desde el principio. Ahora, es muy importante un trabajo colaborativo como tal, es decir, es muy importante que ustedes hagan una distribución de tareas y con unos compromisos responsables. Sí, yo hago tal hallazgo y me comprometo y lo entrego a tal hora, pues no a tal hora, pero sí lo entrego y yo me encargo de los objetivos, de la introducción. En realidad eso no es lo ideal, pero es que para una semana pues hay que trabajar en equipos, si no es muy complicado salir con todo. Más aún que están terminando su diploma, su certificación, hay otros chicos que ustedes tienen otros cursos matriculados, bueno, en fin, como que se junta todo al tiempo. Entonces, es importante trabajar en equipo, pero hacer compromisos, no andar correteando a la gente porque es tenaz. Y ustedes deben establecer sus pactos de caballeros, pues, tal día, y si no, pues no, infortunadamente, pues no se puede, porque ¿qué más hacemos? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Sí, profe. señora. Bueno, va Estefanía y luego va Lina Alejandra, ¿vale? Profe, yo le quería hacer una pregunta respecto a las referencias. ¿Qué tan conveniente es Ajá. o qué tan bien hecho está utilizar las referencias automáticas de Word? Sí, lo pueden hacer, lo pueden hacer. Lo importante es que ustedes coordinen que la referencia de Word esté, digamos, acorde a una de las normas, ¿no? A la norma AMP, que la referencia tal cual la norma. Bueno, profe, gracias. ¿No? Lina. Buenas noches para todos. Yo tengo una pregunta como más técnica, no sé si de pronto la explicaron y me perdí en ese momento. En todos las actividades que nos mostraban durante el tiempo que llevamos en este proceso de diplomado, nos decían crear lo que nos están pidiendo en este momento, crear se me fue la palabra, bueno, crearlo, un informe, una auditoría, ¿sí? Crearlo, pero todo, y nos daban como un Excel con las pautas y lo que teníamos que hacer era completarlo. En este caso, nosotros tenemos que hacer todo, o sea, ya no nos van a dar pautas, sino que solamente nos van a decir, usted haga las observaciones. Es que no entiendo muy bien, ya vi cuál eran como la estructura del documento, pero lo que no entiendo bien es cuando dicen ahí, es que se me fue el nombre exacto, qué pena. Cuando dice que hay que crear un plan de auditoría, ¿sí? Sí, la actividad es proponer un plan de auditoría para el programa de auditoría que se relacionó en el curso con la norma ISO 22000. Esa es la tarea. Cuando uno revisa la definición de plan, que vamos a mirar ahora, el plan es una carta de navegación que detalla en minucia todas las acciones que usted debe coordinar y planear para que se lleve una auditoría a un determinado hallazgo. Entonces, desde ese punto de vista, lo que ustedes tienen que hacer es diseñar un formato, ¿sí? Un formato que consigne aspectos importantes que debe tener un plan, que deba tener un plan de auditoría y lo diligencien para cada hallazgo de la fase 3, que si no estoy mal fueron 7 hallazgos, entonces serían 7 cuadros o 7 tablas, ¿sí? Ese plan de auditoría tiene que tener pues información básica que ahora la vamos a revisar. Entonces usted, ¿qué tiene como materia prima? Tiene el hallazgo que está identificado, tiene el objetivo, tiene la justificación, tiene quienes iban a participar en esa auditoría como a cargo de atender la auditoría y de realizar la auditoría, ¿se acuerdan la columna D y E? Y tienen cuáles eran las evidencias que iban a solicitar. Entonces, básicamente la ruta es, como ya tienen esa información tienen que tomarla de manera que la puedan consignar en un formato de plan de auditoría. Como el plan de auditoría es una carta de navegación donde desglosa detalle a detalle
cómo van a revisar cada una de las evidencias que pidieron en esa fase 3, que pidieron, por ejemplo, recorrido in situ en la planta, pidieron revisar la documentación, iban a revisar la documentación de limpieza y desinfección, estoy dando ejemplos. Dijeron que iban a revisar un protocolo para un sistema de comunicación de productos no conformes, todas las evidencias. Entonces ustedes toman todas esas evidencias, quién va a hacer la auditoría, quién responde por la auditoría y otra información que consideren relevante de ese cuadro y lo van a consignar en una plantilla para cada hallazgo. Entonces eso es lo que tienen que hacer. Ahora, como es un documento que va al repositorio, la verdad no puedo pedir productos en Excel, que se me olvidó de pronto hacer la claridad, no se puede hacer productos en Excel porque el repositorio no admite productos en Excel, ¿sí? Tampoco admite presentaciones en PowerPoint, entonces debemos eso consolidarlo en un formato Word, que después lo vamos a pasar a PDF. Entonces no podemos pasar al repositorio institucional 7 tablas dispersas, porque no van a entender de qué se trata. Entonces, como es digamos un informe final, porque no es un proyecto de grado, pero sí es un informe final del diplomado, tenemos que colocarle la nota aclaratoria, la portada, nota aclaratoria, la tabla de contenidos, pues una introducción, unos objetivos, al menos lo básico, unos antecedentes teóricos que soporten desarrollar las tablas, unas conclusiones y la bibliografía. Entonces, tenemos que organizarnos un documento, porque no podemos subir a disperso. Esa es la situación, eso es lo que se pide para esta evaluación final. Ahora, el formato sí ha cambiado en el sentido de que el formato también no lo doy, yo no lo propongo, ustedes lo proponen, ¿sí? Ustedes proponen un formato de plan de auditoría. Pero entonces ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? Ahorita vamos a ver qué es un plan y qué elementos debe tener el formato. Ah, ok, gracias. Es el documento que me falta socializar. Pero no traje ningún formato modelo. Les voy a indicar qué elementos sí deben tener claves para colocar en el formato. Vi por ahí otra mano levantada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Había alguien? De pronto era de preguntas anteriores. Bueno, entonces socialicemos el último formato. El último documento. ¿Están viendo la pantalla, por favor? Sí, señora. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué solicita la actividad? La actividad, como les dije, solicita desarrollar o proponer un plan de auditoría para el programa de auditoría basado en la norma ISO 22000-2018 de la panificadora de productos alimenticios Don Josué, se llama, ¿sí? Esa es la tarea que está especificada en la guía de actividades. Entonces lo que ustedes deben hacer es un plan. Miremos un poco más en detalle la diferencia entre el plan y el programa. El programa es un documento macro y del programa se desglosa y sacamos el plan. Es decir que el plan es la minucia y es el detalle, ¿sí? El programa es el conjunto de auditorías. Ustedes vieron que en el programa de auditoría habían 7 hallazgos, es un conjunto, era un documento Excel consolidado, ¿cierto? El plan de auditoría debe indicar qué hacer para una sola auditoría. O sea, en este caso vamos a tomar cada hallazgo como una sola auditoría. ¿Qué hacer para cada hallazgo? ¿Cómo lo vamos a desarrollar en cada hallazgo? ¿Cierto? Entonces, incluso está
previamente diseñado, previamente establecido y tiene minucias hasta de el calendario. ¿Se acuerdan que para facilitar este plan de auditoría, en el programa de auditoría había un ítem que decía cronograma, ¿cierto? Es para que lo tengan como referencia si desean y poder establecer cuánto tiempo se pueden demorar en trabajar un plan, digamos, debe quedar consignado en el plan de auditoría para uno de los hallazgos, para cada hallazgo. En el programa de auditoría, nosotros hacemos un documento estructurado donde se programan todas las auditorías y todo el tema de auditorías consolidado, ¿sí? En el plan de auditoría hacemos una planificación concreta, específica para un solo hallazgo en este caso. Eso quiere decir que el formato debe tener todos los detalles y la minucia de cada, identificar muy bien la naturaleza de ese hallazgo, que ustedes ya lo hicieron, en la fase 3 ustedes ya lo hicieron, identificar muy bien cuáles son las evidencias que en su momento solicitaron, cuál era el propósito y el objetivo de esta auditoría, y ese propósito de esa auditoría, esos objetivos, ¿se acuerdan que tenía una columna de objetivo? Ese objetivo, desglosarlo en diferentes actividades, porque evidentemente es un plan de auditoría detalla incluso cuánto tiempo se van a demorar en desarrollar la auditoría para abordar todo ese hallazgo y establecer si se avanzó o no se avanzó en superar ese hallazgo. Entonces, contiene información como el cronograma del día, las horas a las cuales se auditará, cuál es el departamento que va a atender la auditoría, el tiempo de descanso, el tiempo de cierre, todos esos detalles. También, como dice que debe tener un cronograma, unas horas en las cuales se auditará y cuál es el departamento que va a atender, es necesario que esto esté articulado y tenga el conjunto de actividades que estén diseñadas por el auditor. O sea que en cada hora debe haber en detalle verificar cada evidencia. Es más fácil interpretarlo así. Hagan el listado de sus evidencias y identifiquen en qué momento y cuánto tiempo creen que se van a gastar y cómo va a ser el enfoque para desarrollar la evidencia de para desarrollar la verificación de que esa evidencia sí cumple totalmente o no cumple, de manera que el que haga la auditoría tenga una visión total de cómo fue abordado cada hallazgo y hasta qué punto lo cumplió o no lo cumplió. Entonces, es necesario diseñar un formato que desarrolle un plan de auditoría para cada uno de los hallazgos. Y ese formato debe tener al menos estos aspectos. Debe tener un objetivo, que el objetivo ustedes lo tienen en el cuadro Excel. Pues obviamente si había que ajustarlo, pues lo tienen que ajustar si en su momento quedó mal redactado. El alcance lo tienen, los criterios, tienen la norma que basa ese hallazgo, el aspecto evaluado, ¿cierto? Entonces es cada hallazgo. Y aquí en esta parte que yo puse descripción respondería al cómo se va a auditar, son la serie de actividades que ustedes van a planear, que van a plantear para que puedan ser ejecutadas de manera que el auditor permite evidenciar de una manera suficiente y completa si se cumplió o no, o si las evidencias son completamente suficientes y debidamente argumentadas, y si se cumplió o no se cumplió el hallazgo. Entonces, cogen el hallazgo, identifican las evidencias que tienen, si respondieron a la naturaleza del hallazgo, y cuando miren si respondieron
correspondieron a la naturaleza del hallazgo, entonces las van colocando incluso en un orden lógico. Entonces, por ejemplo, si en unas evidencias ustedes colocaron que había un recorrido in situ y que también había una verificación de la documentación escrita, deben tener un criterio para saber qué colocan primero. Entonces se supone que primero sería la revisión de la documentación escrita y después hacen una verificación in situ, ya sea porque van a recorrer la planta o porque van a hacer algunas entrevistas con algunos personajes que estén involucrados en la pues por la naturaleza del hallazgo. Entonces pueden colocar que en la mañana hacen la revisión documental, hacen un receso para el almuerzo y en la tarde hacen una inspección in situ o unas entrevistas o unas evaluaciones escritas, todo lo que sea in situ. Entonces, de eso se trata este plan. Después de que coloquen este paso a paso, pues colocan el auditado, que lo tienen en el cuadro Excel, que es la dependencia responsable de atender la auditoría, y el auditor, que es la dependencia responsable de realizar la auditoría. Y este también ya lo tienen, la evidencia o soporte que debe entregar para la verificación de condiciones, ¿sí? Entonces, debe tener estos aspectos, en el formato debe contener al menos estos aspectos. Ya si ustedes quieren, por ejemplo, le pueden colocar el encabezado, con el título, el logo de la empresa, si quieren le pueden poner un código. ¿Qué les recomiendo? Por favor, no vayamos a colocar nombres. No coloquemos que el auditado es Juan Martínez y el auditor es Pablo Fernández. Acuérdense que trabajamos con dependencias porque no conocemos nombres propios. ¿Qué otra información puede contener este formato? Se me ocurre, pues debe contener de pronto una información de pronto una ubicación. Entonces nosotros, eso no quiere decir que nos vayamos a inventar direcciones. Entonces, si ustedes estiman conveniente que el formato debe colocar estas direcciones o algo, no coloquemos ninguna dirección, calle 20, número 4052, sector, no vamos a colocar nada que nos pueda comprometer con información que pueda coincidir con la realidad. Entonces, sencillamente le podemos colocar, si quieren, le pueden colocar no aplica, estudio, situación académica o es un ejercicio académico, ¿sí? Para no irnos a comprometer con ninguna información que sea, digamos, que pertenezca a alguien que de pronto vaya a entrar y revisar el documento y diga, vea, esta información es mía, ¿sí? Porque todo es imaginario. Ustedes pueden tomar formatos y adaptarlos, hacerles ajustes, pero si de pronto deciden, no van a proponer, sino que dicen, no, aquí hay un formato que me sirve y lo voy a tomar tal cual. Deben tener la gentileza de colocar que ese formato es tomado de algún lado, porque si alguien algún día entra y revisa y ve que ese formato fue tomado de algún lado, pues muy puede estar el documento en el repositorio y el dueño de ese formato los quiere demandar por derechos de autor, lo pueden hacer. Entonces, y nosotros podemos estar aprobando estos documentos actuando a la buena fe del estudiante que o lo diseñó o no lo tomó de ningún lado y no colocó la cita. Entonces el autor se hace responsable de todo lo que coloque sin cita y sin respetar los derechos de autor de la fuente de donde tomó la información, ¿sí? Esa es la situación. Entonces es muy sencillo, pero sí hay que trabajar coordinadamente. Entonces, si son 7 hallazgos, pues sí, yo les sugiero respetuosamente que nos repartamos y que se repartan, que deleguen responsabilidades para que puedan tener un documento dentro de los plazos establecidos, que es empieza el 10, que es lunes, y termina el domingo. Lunes y martes yo reviso los documentos escritos, ¿sí? Y hago las recomendaciones
que se estimen conveniente para que ustedes hagan los últimos ajustes y el documento quede listo para subir al repositorio. Entonces yo les hago las recomendaciones que tengan al lugar. De pronto, no sé, ya sea de forma, ya sea de contenido, que uno espera que en realidad no tienen mayor problema. ¿Alguna pregunta? Sí, señora. En el documento podemos inventarnos el tema de versiones y códigos o no es necesario. Sí, claro. Claro que pues, si ustedes estiman conveniente, sí. Digamos que si su formato tiene un código, tiene una versión, sí. Y como para justificar, digamos, los documentos encontrados. Y lo otro es, sí. Perdona, es que un código, por ejemplo, pues puede ser, ese es fácilmente, digamos que el código es fácilmente, digamos que uno puede defenderse fácilmente de un código, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, yo coloqué F porque ese F es formato. Es como cuando uno sube un documento al Turnitin. Hay muchas cosas que todo el mundo las utiliza y pues por eso no se consideran plagio. Yo me refiero, por ejemplo, al diseño del formato, que las casillas, los contenidos, o sea, es todo igualito. De pronto le cambian el color, el tipo de letra, pero la estructura como tal pues es igualita, o sea, es tomada de algún otro lado, es tomada de algún lado y es igualita, eso es lo que yo me refiero, porque cuando uno diseña un formato, uno puede tomar de referencia, pero uno dice, no, yo no lo voy a poner horizontal, yo lo voy a poner vertical, yo voy a cambiar la información, voy a poner arriba tal cosa, abajo lo otro, le puedo poner al final firma de tal, no, yo más bien le voy a poner una casilla de observaciones a cada uno. O sea, hay cosas que de todas maneras uno puede identificar la identidad del grupo o el sello personal. O sea, tiene que haber algo de sello personal porque algo de producción tienen que hacer ustedes, ¿cierto? Entonces, pueden colocar adaptado de, pues yo la sugerencia es que si ya en últimas no se les ocurre nada y deciden copiar uno igualito, pues por lo menos coloquen que lo tomaron de tal lado, de manera que el que vaya a revisar diga así, es igualito y por lo menos sí respetó y colocó que pues que nosotros lo habíamos hecho, ¿sí? Bueno, la otra pregunta es, empieza el 10 y termina el 23, ¿sí? Después del 23 es que ya la tutora nos hace la retroalimentación y demás. No, la realimentación, ustedes entregan el documento, empieza el 10 y lo entregan el 17, porque es que después del 23 se supone que en la UNAD ya se acabó la evaluación final, ya no va más, como dicen, ya no va más, ya es como consolidar todas las notas e ingresarlas al curso y que salgan publicadas en el registro académico, ¿sí? Entonces, y como la sustentación oral y escrita depende en gran medida del documento escrito, no puedo esperar al 23 para revisarlo. Entonces, por eso el documento escrito deben tenerlo y trabajarlo en la primera semana que dura la evaluación final, que empieza el 10 y termina el 17. Entre 18 y 19 yo reviso los documentos, ¿sí? El documento que vamos revisando, vamos dejando en el foro las observaciones para que ustedes tengan lunes, martes, miércoles para hacer los ajustes del documento, o sea, 18, 19, 20 de mayo más o menos hacen los ajustes del documento y el viernes y sábado 21 y 22 de mayo realizamos las sustentaciones oral y escrita. El domingo 23 no lo tomamos para hacer sustentaciones porque, como lo comentaba al inicio de la reunión, es un día festivo, es un domingo, entonces pues no queda bien hacer unas sustentaciones el día domingo, ¿sí? Esa es la situación. De manera que ustedes el 23 ya tienen todo listo, o sea, ustedes ya no queda sino como esperar el consolidado de todas las notas que se han sacado. Pues obviamente se le da una última revisada al documento escrito y se da una nota, eso sí es evidente. Yo hago la revisión procurando de que esté pues lo mejor que se pueda, pero pues tampoco podemos, o sea, es lo que se puede hacer y se espera que quede muy bien hecho, porque
Ahí si bien dice usted, Lina, el 23 se cierran las evaluaciones, no podemos darle continuidad dele y dele y dele y dele hasta que el documento quede bien. Se espera que quede pues aceptable, que quede muy bien, pero si no queda muy bien, pues que quede aceptable y que para que lo suban al repositorio. La idea mía tampoco es frenar el proceso de grado, o sea, equilibrados, pero tampoco vamos a subir al repositorio un documento que esté en muy mal estado, que esté mal presentado, que esté incompleto, pues algo equilibrado. Estefanía, ¿tiene la mano levantada? ¿Tiene alguna pregunta? No, no, señora. Yo, profe. Sí, señor. Profe, entonces nosotros arrancamos con el desarrollo del documento escrito y del 10 al 17 entonces no vamos a tener alguna retroalimentación, ya es después claro. de... O sea, la realimentación ustedes la van teniendo durante la marcha, por eso lo que decía María Alejandra, pues se va a entrar a los foros y se va a ir corrigiendo para que el día 17 el documento, y de hecho ha pasado, muchos documentos no necesitan ningún cambio porque quedaron muy bien hechos en la semana de trabajo. Entonces el ajuste solo, vea, les faltó acá, tienen un tipo de letra diferente, cosas muy pues como digamos elementales, que eso no tiene problema, digámoslo así. Entonces yo me refiero ya a esa, sí, el 17 hacemos una realimentación de ya cómo quedó el documento que ustedes han logrado en toda la semana de trabajo. Pero uno espera pues que los ajustes no sean grandes, pero sí, pues puede haber que hay grupos que de pronto tienen muchas debilidades y pues sí, igual tienen que continuar trabajando hasta robustecer un poco más el proyecto. El documento escrito. El 17 ustedes lo entregan para revisión, lo dejan en el foro y lo entregan. Es como una diferencia que tienen con los otros cursos normales de la UNAD, que en los cursos normales de la UNAD el día 23 entregan el documento escrito y ese día esperan a que el docente califique. En este curso ahí es diferente, es diferente por la connotación que tenemos que hacer una sustentación oral y escrita porque hay que levantar un acta de sustentación. Entonces eso hace que el cronograma sea diferente, un poco diferente, no en tiempo porque lo hacemos en el mismo tiempo, sino que al interior de ese cronograma macro que va desde el 10 al 23, nosotros interiormente nos cronometramos para hacer unas actividades muy puntuales en unos tiempos muy precisos. Entonces la idea, resumiendo, es que pues eso es lo que uno espera, que el documento quede muy bueno al 17 para que ya no tengan que meterle la mano, que ya quede muy bien. Y si no queda muy bien, pues yo hago la revisión entre lunes y martes para que ustedes entre miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo pues lo entreguen. Por eso socializaba, no sé si volvemos a mirar, en el primer documento, el cronograma pues como muy estricto por esta situación, ¿no? Siempre se ha trabajado en este diplomado de esta manera y así nos ha ido muy bien. O sea, acá no podemos esperar el 23 para empezar a mirar qué ajustes hacerle, sino que lo vamos haciendo de una vez. Entonces tenemos esto. En la semana 1 del 10 al 17 de mayo hacemos el tema del documento escrito y en la semana 2 hacemos la sustentación oral y escrita. Entonces está viernes 21 y sábado 22 que nos vamos a conectar por Skype, ¿cierto? Pero si ustedes dicen, bueno, y hay unos huecos de lunes, martes y miércoles, sí, son los días destinados a que si de pronto hay algún ajuste que hacer a este documento que entregaron el 17, lo hagan en esos días. De manera que al día 23 nosotros ya hemos finalizado con todo. Ya tenemos un documento escrito, Dios mediante, para subir al repositorio. Ustedes tienen una dirección Handle y tenemos ya la sustentación oral
la sustentación escrita y podemos hacer un acta de sustentación porque ya tenemos una dirección Handle que nos lo da el documento y el repositorio institucional. Entonces, ya el 23 terminamos con toda la evaluación final, no dejamos cosas pendientes. Y esto es muy importante, estudiantes, porque nosotros tenemos unos tiempos para cerrar las notas y para ingresar las notas al repositorio. Entonces, si yo espero hasta el 23 de mayo para hacer todo lo de la semana 2, y que ustedes pongan al día el documento, yo no alcanzo a subir las notas al curso y luego que las migren al centralizador de calificaciones y pues me gano un problema, porque después yo cómo justifico que ustedes no tienen las notas oportunamente, ¿sí? Entonces es por eso. Ustedes son los primeros en decirme, no tengo las notas y no me puedo graduar. Y la universidad igual también me va a decir eso, usted por qué no tiene las notas en la semana siguiente a la evaluación final. Entonces esa es la situación, pero en realidad en toda la historia del diplomado, la verdad nos ha ido muy bien siendo sincronizados, organizados, y desde el primer momento en la guía de actividades están las reglas de juego y se hace estos documentos aparte desglosando cada una de las actividades y los espacios y los tiempos. Entonces por eso es muy importante que no dejemos para los últimos días la evaluación final, el documento escrito, y pues obviamente que el que no participe en el trabajo del documento escrito, pues no puede participar en la sustentación oral ni escrita. Y por eso es muy importante que ustedes pues se organicen. Es como una sugerencia respetuosa que yo les doy, que se organicen. Y que trabajemos colaborativamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora sí, cuéntenme entonces, ¿cómo les ha ido con el proceso de certificación? ¿Cómo van? Me dijeron que les iban a dar una sesión adicional, complementaria, que creo que es para el 14 de mayo. Sí, profe, nos van a dar una sesión adicional por el tema de ISO 22000 porque es bastante largo y pues hay que prestar especial atención a este para, pues, que es como la norma más importante en este momento para nosotros, ¿no? Claro, claro que sí. Ah, bueno, ¿y cómo les ha ido? Pues ¿Cómo van con sus, en lo personal, sus... bien, no sé los otros compañeros. Ah, bueno, ¿cómo les ha parecido el diplomado, el proceso de certificación? Muy bueno, profe, la verdad, muy completo. Y pues ya hoy, pues después de esta conferencia, pues preocupado porque el trabajo final está bastante extenso y toca estar pendiente también de la otra plataforma más el final. Entonces nos viene mucho trabajo. Sí, a mí me preocupa más es porque varios de ustedes tienen cursos también matriculados en la universidad, ¿no? Otros cursos. Entonces, sí, pero pues eso como el reglamento lo autoriza que el estudiante puede matricular el diplomado con el 90% del plan de estudios, pues eso hace que la gente de pronto se haga muchas responsabilidades, ¿no? Pero en términos generales esta evaluación final de estudiantes es bastante sencilla. No se estresen, sí coordinen sus tiempos, sí, eso es cierto, hay que coordinar los tiempos, organicen un buen grupo, aprovechen estas redes sociales que tenemos ahora, organícense que tengan una comunicación pronta entre ustedes, utilicen estas redes para que puedan coordinar, pongan unas reglas de juego claras al interior del grupo, para que pues la gente, todos estén enterados de que todos tienen que marchar al mismo ritmo, porque no podemos esperar, y unos compromisos,
y si no los cumplen, pues los dejan en el foro, pues en realidad no, sí, avanzar y reorganizarse. Si alguien de pronto no puede, por una u otra razón, se queda colgado, no informa o algo, pues ustedes reorganizarse para pues que poder salir con todo, ¿no? Allí en estas épocas de fatiga es cuando se necesita el trabajo colaborativo responsable. Y responsable en tiempo, responsable en calidad y responsable en pertinencia, pues para que vaya uno a la fija, pero en realidad sí, si hay una buena coordinación entre ustedes, les va bien. Les va bien. La historia de este diplomado siempre ha arrojado buenos resultados. Y creo que es como el equilibrio de ustedes, la participación constante, permanente, el acompañamiento del docente, en general, pues siempre les ha ido bien. Yo no digo que nadie pierde, ¿no? Sí, de pronto hay algunas pérdidas, pero ya son casos como muy extremos, ¿no? Que la gente de pronto ha sido como muy descuidada y ha dejado pasar todas las oportunidades de presentar productos, de presentar productos y cuando se da cuenta ya es muy tarde, ya ha dejado de ganar muchos puntos, entonces ya por más de que saque 5 ya no le alcanza. Entonces son casos así, pero son casos extremos. Entonces pues yo no digo que digo que no se desanimen, que no bajen la guardia, pues es el último impulso, pero no se estresen, pues traten ustedes saben que de pronto también los colombianos trabajamos mejor sobre presión, ¿no? Es como que cuando más rendimos. Entonces, eso, bien concentrados y las dudas que tengan, pues me abordan, me dicen por el chat. Voy a procurar conectarme todos los días, pero igual sí, yo estoy ahí pendiente para cualquier duda o inquietud que vayan trabajando. Lo importante es hacer las cosas como oportunamente para uno también poder realimentar oportunamente. Eso es. Ingeniera, el plan de auditoría está basado en los hallazgos de la 22.000, ¿sí? Sí, en el producto que presentaron en la fase 3. Listo, gracias. Listo, entonces voy a detener la grabación si no hay más preguntas y subir este enlace en el foro. O sea, voy a ir mandando esto anticipadamente a través de la mensajería interna. No para presionarlos porque igual empieza el 10, pero por si de pronto quieren revisarlo. Antes de que empiece el foro, que se debe abrir, igual no está disponible para ustedes sino hasta el 10 de mayo, ¿no? Dentro de 6 días. Pero igual voy mandando los materiales y listo, vamos trabajando y pues con la mejor de las energías y energía positiva y poniendo el mejor de los empeños, y yo insisto que les va a ir muy bien, no se preocupen por esto. Que trabajar sí, pero les va a ir bien en la medida en que trabajen, eso no hay problema. ¿Listo? Bueno, profe, muchísimas gracias por todo. Entonces yo por lo menos estaré molestándola por algunas dudas que de pronto se me generen. Le agradezco enormemente. Claro que sí, así es. Bueno, gracias a ustedes por asistir, por sacar su tiempo para dedicarle a esta reunión. Un abrazo para todos y que me les vaya muy, muy bien. Muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Bueno, adiós.